gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, con esta palabra, Señor. Gracias, Rey. Para estar aquí delante de usted, dándole gracias, Señor, humildes ante usted, Señor, con ese amor profundo que usted nos ha dado. Sea usted bendiciéndonos en este día, bendiciendo a todas las personas que ven este video y que lo hacen circular, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos gracias y leemos su palabra, Oh, Señor. Señor, aquí leemos su palabra y continuamos en este día. Estamos en el capítulo 16. Vamos a leer hoy. Jesús anuncia su muerte. Seguimos. Y vimos la pasada, que es la confesión de Pedro. ¿Cómo confiesa Pedro al Señor Jesucristo? Y le dice, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino te lo reveló mi Padre. Para que pudiese él confesar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así Mira, es. hay revelación y cómo hay confirmación allí. Sí, ¿cierto? así es. Entonces, enseguida, continuamos como lo que sigue aquí, ¿ve? Y lo que el Señor realmente pide. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Empezó el Señor a decirle lo que iba a pasar, pero ellos también lo debían saber por la palabra, y ya les había sido revelado quién es Él. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado. Eso ya se lo reveló el Espíritu de Dios a Pedro en el capítulo que leímos ayer, ¿cierto? Así es, sí. Entonces, mira para que vayamos allí pegaditos y prendidos en la jugada. ¿Qué pasa aquí? Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y aquí no está hablando Pedro. Y aquí está hablando Satanás por medio de la boca de Pedro. Mira cómo un momento nos puede usar el Espíritu Santo de Dios y en otro momento nos usa el enemigo. Por eso es tener mucho oído, mucho allí. El Señor lo permite, lo vengo diciendo, para que podamos vernos. Pedro nos representa. Aquel que se cree firme, mire que no caiga. ¿Por qué Pedro? Porque es que el Señor Jesucristo tenía un propósito. Y si ya él tenía la revelación de que era el Hijo de Dios, entonces había un propósito. Porque ya había una promesa donde se ha dicho que el Dios enviaría al Salvador. ¿Y cómo iba a salvarnos? Era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces eso tenía que suceder. ¿Ve? Pero Pedro, ay no, como es a veces, ay, queremos ser tan buenos. Ay, no, ay, qué pecado, ay, pobrecito, ay, pobrecita, ay, no, que eso no te acontezca, que eso no te pase, que eso no sea así, que el Señor te guarde, que por aquí, que por allá. Ay, no, es que somos tan espirituales, tan perfectos y tan buenos, pero ahí nos está mostrando, ojo, el Señor, cuando hay cosas que deben pasar y que ya es un propósito, y un propósito bueno para nuestra vida. ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? Entonces le dice, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Ve? Hace un momento, porque venimos ayer, pues la misma, ahí no ha pasado un día ni nada, ¿ve? Hace un momento Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado, el que nos va a salvar. Y el Señor, acá le dijo al Señor, tú eres esa roca, tú eres mi iglesia, sobre ti no prevalecerán. Claro que no, pero el Señor nos muestra, ¿ve? Nos muestra cómo muchas cosas van a pasar, cómo muchas cosas pueden acontecernos y pueden en un momento así como que movernos. Pero ¿hasta dónde nos vamos a mantener firmes? El Señor quiere limpiar a Pedro. El Señor quiere quitarle, mostrarle lo que es Él, para que podamos dejar ese sí mismo, ese pensamiento, esa carnalidad. ¿Ve? Ya el Señor profetizó sobre ti y sobre mí. Son mi iglesia. Pero ojo, yo lo profeticé, pero yo los necesito limpios, sin mancha. Los necesito sin este tipo de hipocresía que se engañan a ustedes mismos. ¿Ve? ¿Ve?
Entonces ahí donde empieza a trabajar en Pedro, en ti y en mí. Y en ti, es donde empieza a trabajar en nosotros. Cuando nosotros somos llamados, somos escogidos y hay una palabra sobre nosotros, ya hay una palabra sobre Pedro, hay una palabra sobre mi vida. Entonces empieza el Señor a mostrar y a quitar. Empieza a lavarnos. ¿Ve? Empieza el nuevo nacimiento para que esa palabra tenga cumplimiento. Porque así como así, no. Y si no estoy realmente como debo estar limpia, no se va a cumplir la palabra. Pero todo pasará, mas su palabra no pasará. Por eso el Señor, por eso aquí, vea, pasa y sigue pasando. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre. ¿Ve? Cuidado dónde estamos poniendo la mirada. Solo siguiendo al hombre, como dice el hombre, como dice la iglesia, como dice el pastor, como dice el líder, como dice el cura, como dice la monja, como dice mi profesor, mi maestra. No estoy diciendo que no siempre, ok, vamos a ser guiados y si hay, pero sí tenemos que estar con el oído dispuesto que en verdad ese siervo y esa sierva está siendo dirigida por Dios. Porque si no, ojo, porque entonces estamos siguiendo es palabra de hombre y no de Dios. Y no de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Sí ven? Dejar mí mismo, dejar esa carnalidad, dejar tanto pensar que es que yo soy. Y que yo soy la que puedo hacer. Yo soy el que puedo hacer. Es que yo soy lo mejor. Ojo, yo soy todo eso, sí, pero solo en Cristo. No por mí misma. Yo no soy nada agradable. Nada de lo que hay en mí, por mí misma, es agradable para Dios. Solo cuando estoy en Cristo. Solo así y solo así es que hay agradable, hay olor grato para Dios. Entonces es cuando yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque estoy en Él. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Suelta. Deja toda esa coraza. Todo lo que crees que está bien en nosotros y que realmente no. Sí, Señor, nada de esto. Y se van como quitando. Ustedes no se imaginan, nosotros sí lo sabemos. Cómo se van quitando mantos y mantos y corazas y corazas, así velos y velos. ¿Ve? Entonces esa es la cruz. Claro, yo lo sigo con eso porque Él va a ir quitando eso, esa cruz que nos pesaba tanto y que nos hacía tanto daño, pero tanto daño a nosotros y a todos los que amamos. Le hacían daño porque no podíamos realmente poner nuestro corazón realmente con la otra persona. Es cuando se entrega corazón a corazón, entonces es cuando realmente ahí podemos ver. Y eso es lo que quiere Dios, que conozcamos, que nos acerquemos corazón, que conozcamos el corazón de Dios. Entonces así cuando nuestro corazón es descubierto y así podemos acercarnos con la otra persona, de corazón a corazón. Y es cuando hay esa coinonía de verdad. Dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. De cierto os digo que hay algunos los que están aquí que no guardarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo queremos? ¿Cómo vamos? Porque hay un libre albedrío. Y el Señor está dictaminando, porque es el mismo Señor Jesucristo el que está hablando aquí. Porque el Hijo del Hombre vendrá de gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno según sus obras. ¿Qué obra quiero presentarle yo al Señor? ¿La mía o la de Cristo? ¿Ve? Porque ¿por qué somos salvos? Por gracia.
¿Cuál es la gracia? Aceptar que el Señor Jesucristo murió por mis pecados ya hace 2021 años. Y que yo no tengo nada que hacer. Entonces, yo tomo la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y no mi obra, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, hoy decides, ¿crees verdaderamente en la obra del Señor Jesucristo? Porque esa es la que debemos presentarnos por sus obras, por nuestras obras. Entonces yo digo, no, Señor, es que no es por mi obra, porque yo no tengo nada que hacer, Señor, ni hay nada agradable en mí para usted. Es por lo que usted hizo en la cruz del Calvario, es por su sangre, Señor, que usted la presentó allí en el altar eterno del cielo, y por eso es que yo tengo entrada confiadamente al trono de la gracia y puedo clamar en su nombre, Señor. Padre, muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque usted es bueno, porque su palabra, Señor, es eterna. Porque usted, Señor, siempre está hablando, siempre está trabajando a favor de aquellos que le amamos, Señor. Gracias porque usted pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros que le amamos y que le amemos, Señor. En su nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y ya, amén, mi Rey precioso.